Hay una verdad que arde en toda la Escritura, una verdad que los profetas gritaron, que Jesús confirmó, que el apóstol Pedro repitió, y que la Iglesia hoy ha intentado suavizar, pero yo he venido a recordarla con temblor, con santidad, con reverencia. Esa verdad es esta: el Espíritu Santo no comparte su habitación con la mezcla, Él no desciende en templos contaminados, Él no unge vidas divididas, porque está escrito, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí comienza todo. Sin santidad no hay visión, sin santidad no hay presencia, sin santidad no hay poder, sin santidad no hay unción. Cuando veo la Escritura me doy cuenta de algo: Dios nunca derramó su Espíritu sobre quienes querían vivir con un pie en la luz y otro en las tinieblas, nunca. El aceite nunca cayó sobre Saúl después de que decidió obedecer a medias. La gloria nunca volvió al templo cuando los sacerdotes mezclaron lo santo con lo profano. Y Jesús mismo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. La pureza es el precio de la visión, la santidad es el precio de la presencia. Y te digo esto con el peso del cielo sobre mi espíritu. Hay muchos que buscan dones, pero no quieren santidad. Buscan niveles, pero no quieren limpieza. Buscan autoridad, pero no quieren separación. Y el Espíritu Santo no se mueve en el ruido de la carne. Él se mueve en la atmósfera de la santidad. Porque dice 2 de Corintios 6:16, vosotros sois templo del Dios viviente. Yo habitaré en ellos y andaré en ellos. Pero también dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dios dice, yo habitaré, yo caminaré, yo derramaré. Pero primero dice, salid, apartaos, no toquéis lo inmundo. Primero separación, luego presencia. Ese es el patrón, ese es el orden, y se ha perdido. Pero el Espíritu Santo está levantando una generación que volverá a ese diseño divino, una generación que no quiere entretención, quiere presencia, una generación que no quiere motivación, quiere transformación, una generación que no quiere espectáculo, quiere santidad. Porque la santidad no solo agrada a Dios, la santidad atrae su gloria, la santidad provoca su manifestación, la santidad desata la unción. Y hoy voy a predicarte esta verdad con fuego en mis huesos, porque la mezcla está apagando la unción, la mezcla está contaminando templos, la mezcla está robando autoridad espiritual, pero hoy el Espíritu Santo viene sobre ti como fuego purificador. Hoy Dios está llamando a su pueblo a vivir como templos, no como espectadores, como sacerdotes, no como consumidores, como hijos de luz, no como mezcla. Esta palabra te va a confrontar, pero también te va a liberar, te va a quebrantar, pero también te va a levantar, porque donde hay santidad hay presencia, donde hay santidad hay poder, donde hay santidad hay gloria. Y hoy Dios te dice, la unción que buscas comienza con la santidad que has olvidado. Primer punto. La santidad abre la puerta para que el Espíritu Santo descienda. Hay una verdad que el Espíritu Santo ha gritado desde Génesis hasta Apocalipsis. Una verdad que muchos quieren ignorar porque confronta el ego. Una verdad que el infierno odia porque destruye sus argumentos. Y una verdad que las iglesias modernas han tratado de reemplazar con luces, escenarios, emociones y enseñanzas cómodas. La verdad es esta: la santidad no es opcional. La santidad es la atmósfera donde el Espíritu Santo descansa. Él no desciende donde hay mezcla, Él desciende donde hay separación. Por eso Pedro declaró en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Ese no es un consejo, ese es un mandato. Y no es un mandato legalista, es un mandato espiritual. Porque Pedro no dice sean santos para merecer algo, no. Él dice sean santos porque el que habita dentro de ustedes es santo. La santidad no es una carga, es una condición necesaria para vivir en la presencia de Dios. Cuando yo leo este texto en voz alta siento algo quebrarse, porque Pedro cita la misma frase que Dios le habló a Moisés en Levítico: sed santos porque yo soy santo. Es el mismo clamor, la misma esencia, el mismo corazón, el mismo carácter. Dios no está diciendo, sean perfectos. Dios está diciendo, sepárense para mí, aparten su vida de lo que apaga mi presencia.
renuncien a lo que contamina mi templo. Vivir en santidad no es vivir sin errores, es vivir sin mezcla. Cuando el Espíritu Santo me mostró esto, me llevó a la historia de Sansón. Sansón nació bajo un voto de santidad. Desde el vientre fue apartado, destinado para cargar una unción extraordinaria. Pero Sansón no entendió algo. La unción reposa sobre los separados. La unción se mueve en los consagrados. La unción se manifiesta en los limpios. Y aunque Sansón tenía dones, no tenía santidad. Aunque tenía fuerza, no tenía separación. Aunque tenía poder, tenía mezcla. Y la mezcla siempre destruye la unción. La Biblia dice en Jueces 16:20, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esa frase me estremece. Sansón no sabía. Él pensó que siempre sería fuerte. Él pensó que siempre tendría respaldo. Él pensó que siempre sentiría la misma presencia. Pero la mezcla lo debilitó. La carnalidad apagó la voz de Dios. La contaminación abrió puertas. Y el Espíritu Santo se retiró. No porque Dios dejara de amarlo, sino porque Sansón dejó de separarse. Este es el peligro de muchos hoy. Quieren dones pero no santidad. Quieren autoridad pero no renuncia. Quieren unción pero no pureza. Quieren sentir al Espíritu pero no quieren vivir como templos. Y el Espíritu Santo no desciende en ambientes contaminados. Él no unge lo que está mezclado. Él no respalda lo que no está consagrado. Yo he visto iglesias llenas de ruido y vacías de gloria, llenas de actividad y vacías de presencia, llenas de emoción y vacías de santidad. Y Dios no se mueve donde hay mezcla, porque Él es santo, y donde Él entra, todo lo que no es santo debe salir. Hay un texto que me confronta profundamente, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sabéis lo que eso significa? Dios dice, yo vivo en dos lugares. Yo vivo en la santidad y vivo en los quebrantados. Significa que la santidad no es negociable. Es la dirección donde Él habita. La santidad es el idioma del Espíritu Santo. Es el clima donde Él se mueve. Es el terreno donde su presencia florece. No hay avivamiento sin santidad. No hay fuego sin santidad. No hay gloria sin santidad, porque Él es el Espíritu Santo, no el espíritu cómodo, no el espíritu permisivo, no el espíritu moderno, es el Espíritu Santo. Y aquí viene la parte que algunos no quieren escuchar. Mientras sigas permitiendo pequeñas mezclas, seguirás perdiendo grandes visitations. Te lo digo con amor pero con autoridad. Un poco de mezcla apaga mucha unción. Un poco de carnalidad apaga grandes movimientos del Espíritu. Un poco de contaminación apaga voces proféticas. Un poco de luz mezclada con tinieblas cierra el cielo. Por eso Dios le habló a Josué antes de entrar a la tierra prometida. En Josué 3:5 dice, santifícaos porque Jehová hará maravillas mañana. Ese es el orden divino. Primero santidad, luego maravillas. Primero separación, luego gloria. Primero consagración, luego manifestación. Dios no dijo, adoren, griten, marchen, esfuércense. Dios dijo, santificaos. No es un programa, no es una estrategia, no es una campaña. La santidad es la llave que abre el cielo. La santidad prepara el terreno para que la gloria descienda. La santidad limpia el templo interno para que el Espíritu Santo repose sin interrupción. Y hoy quiero que escuches esto. Sin santidad nunca verás el nivel de unción que Dios tiene para ti, nunca. Porque la unción máxima requiere la separación máxima. Los vasos que llevan aceite deben estar limpios. Los templos que cargan gloria deben estar purificados. Los hijos que cargan autoridad deben vivir en la luz. Y aquí están las implicaciones para nosotros. Primera implicación. La presencia de Dios no se manifiesta donde el corazón está dividido. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no unge la doble vida, Dios unge el corazón rendido. Segunda implicación, para que el Espíritu Santo repose, tengo que cortar lo que Él mismo está señalando. No se trata de dejar todo de una vez, se trata de obedecer cada instrucción. Cuando Él dice, suelta eso, suéltalo. Cuando Él dice, apaga eso, apágalo. Cuando Él dice, no toques lo inmundo, no lo toques. Cada acto de obediencia aumenta la santidad.
Cada acto de santidad atrae más presencia. Tercera implicación. La santidad no se siente, se decide. No es una emoción, es una entrega, es una postura, es un estilo de vida. Es decir, Señor, no quiero nada que te apague, nada que te ofenda, nada que te entristezca, nada que bloquee tu voz. Y hoy el Espíritu Santo te dice, yo quiero reposar sobre ti de una manera que nunca has experimentado. Quiero llenarte con un nivel de gloria que no has conocido. Quiero derramar un aceite fresco. Quiero activar dones. Quiero aumentar tu autoridad. Pero necesito que limpies el templo. Necesito que saques la mezcla. Necesito que te apartes. No para condenarte, sino para llenarte. No para castigarte, sino para visitarte. Porque Él es santo, y Él solo habita en templos santos. Y yo sé que mientras escuchas esta palabra algo está ocurriendo dentro de ti. Sientes una convicción suave pero poderosa. Sientes que Dios está tocando áreas específicas. Sientes que el Espíritu Santo está llamándote más alto, más profundo, más limpio, más separado. Este es tu llamado. Este es tu momento. Este es tu despertar. El Espíritu Santo te dice hoy, si te santificas, yo desciendo. Si te apartas, yo visito. Si te limpias, yo lleno. Si te rindo, yo derramo. Si te separas, yo te uso. Porque la santidad abre la puerta para que mi presencia repose sin medida. Segundo punto, el Espíritu Santo no desciende sobre los orgullosos sino sobre los rendidos. Hay una verdad que he visto repetirse una y otra vez en la Escritura y en toda la historia de avivamiento. Una verdad que quiebra al ser humano, pero levanta al que se entrega. Una verdad que Dios escribió en cada página de la Biblia con letras de fuego. El Espíritu Santo no desciende sobre los fuertes, Él desciende sobre los quebrantados. No desciende sobre los autosuficientes, Él desciende sobre los dependientes. No desciende sobre los que creen que saben cómo moverse en lo espiritual, Él desciende sobre los que se tiran al piso y dicen, Señor, sin ti no puedo. Santiago 4:6 lo dice con claridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso no es poesía, es una ley espiritual. Dios resiste significa que Dios se opone, que Dios detiene, que Dios no fluye, y no porque Él quiera alejarse, sino porque el orgullo es un muro que el Espíritu Santo no cruza. La soberbia es una atmósfera donde Él no respira. La autosuficiencia es un terreno donde Él no camina. Pero donde hay humildad, donde hay quebranto, donde hay rendición, el cielo se abre. Cuando leo este texto entiendo algo. La gracia no es un concepto, es una corriente viva del Espíritu Santo. Y esa corriente no fluye hacia arriba, siempre fluye hacia abajo, siempre desciende, siempre busca al que está en la posición más baja. La gracia corre a los pies, no a las alturas humanas. El Espíritu Santo visita al corazón rendido. El orgullo fue el primer pecado en el cielo y sigue siendo el pecado que más dificulta la obra del Espíritu, porque el orgulloso no escucha, no obedece, no se sujeta, no reconoce necesidad, no reconoce que está quebrado, no reconoce que necesita fuego, y mientras el hombre se mantenga encima, el Espíritu Santo no lo puede levantar. Para que el Espíritu Santo levante, primero tiene que bajar. Por eso Dios escogió a David y no a Saúl. Los dos tenían fallas, los dos cometieron errores, los dos pecaron, pero Saúl se justificaba, Saúl se escondía detrás de excusas, Saúl culpaba al pueblo, Saúl quería quedar bien, David en cambio decía, pequé, ten misericordia de mí, crea en mí un corazón limpio, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Esa es la oración del quebrantado, esa es la oración del rendido, esa es la oración que abre el cielo. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Esa frase es una llave divina. Dios no desprecia un corazón quebrado, no lo rechaza, no lo ignora, no se aparta, lo contrario, lo llena, lo rodea, lo envuelve, lo toca, porque el quebranto es la cama donde descansa su presencia. Cuando un cristiano pierde la capacidad de quebrantarse, pierde la capacidad de cargar gloria. Cuando un hijo de Dios deja de llorar delante de él, su espíritu se endurece. Y donde hay dureza, no hay presencia. Porque el Espíritu Santo no es un visitante violento, Él es tierno,
Él es sensible, Él es santo, y se mueve donde el corazón está suavizado por la rendición. Y aquí quiero llevarte a una escena poderosa. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nota el orden. Antes de orar, antes de buscar, antes de convertirse, Dios exige algo: humillación. La humillación no es vergüenza, es rendición. Es reconocer que sin Él no hay avance, sin Él no hay unción, sin Él no hay fuego, sin Él no hay vida, sin Él no hay victoria, sin Él no hay fruto. Mientras yo pienso que puedo, el Espíritu Santo no lo hará, pero cuando yo reconozco que no puedo, Él empieza a hacerlo todo. Humillarse es vaciarse para que Él pueda llenarte. He visto personas que oran mucho pero no ven resultados porque oran desde un corazón orgulloso. He visto personas que ayunan pero no ven rompimiento porque el ayuno no es rendición sino un intento de manipular a Dios. He visto personas que predican con elocuencia pero sin respaldo porque la unción nunca fluye desde la autosuficiencia. La unción fluye desde la quiebra. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu no es débil, es dependiente. Es la persona que dice, Señor, sin tu espíritu estoy vacío, sin tu presencia no puedo avanzar, sin tu guía estoy perdido, sin tu unción no hay fruto. Esa es la persona que el cielo abraza. Cuando el Espíritu Santo encuentra ese tipo de corazón, Él desciende, Él llena, Él restaura, Él rompe cadenas, Él enciende fuego, Él levanta ministerios, Él unge palabras, Él sopla sobre huesos secos, Él abre puertas, Él cambia atmósferas. Y aquí están las implicaciones para nosotros. Primera implicación: sin rendición no hay presencia. El Espíritu Santo no comparte espacio con el orgullo. O reina el yo, o reina Él. No pueden reinar ambos. Si quieres que Él gobierne tu vida, tu yo tiene que morir. Segunda implicación: el nivel de gloria que Dios te dará depende directamente del nivel de quebranto que aceptes. No puedes cargar gloria sin pasar por el altar de la rendición. El fuego nunca desciende sobre piedras duras, solo desciende sobre sacrificios. Tercera implicación: la verdadera autoridad espiritual nace de un corazón totalmente entregado. La gente cree que la autoridad viene del volumen, del estilo, de la habilidad, de la emoción. No, la autoridad viene de la rendición, viene de vivir con el rostro en tierra. Viene de caminar en dependencia del Espíritu Santo. Y hoy te hablo con amor pero con peso espiritual. El Espíritu Santo te está llamando a un nivel más profundo de entrega. Te está llamando a soltar tu autosuficiencia. Te está llamando a rendir áreas que sigues guardando. Te está llamando a quebrarte delante de Él. Porque Él quiere llenarte, pero no llenará un vaso que aún está lleno de sí mismo. El Espíritu Santo dice hoy: ríndete, baja, suelta, entrega. Vacíate, postérnate, no porque quiero humillarte, sino porque quiero visitarte, porque quiero usarte, porque quiero derramar un vino nuevo. Y ese vino nuevo no se puede derramar en odres viejos. Necesitas un corazón nuevo, necesitas un espíritu quebrantado. Tercer punto: cuando la unción regresa, regresa el fuego que consume lo que me estorbaba. Cuando la unción se aleja, yo puedo seguir predicando, puedo seguir cantando, puedo seguir asistiendo a la iglesia, puedo seguir haciendo todo lo que hacía antes, pero por dentro sé que algo se apagó, sé que algo dejó de quemar, sé que algo dejó de vibrar, sé que algo dejó de arder, porque la unción no es un simple sentimiento, no es un simple escalofrío, no es un simple momento emocional. La unción es un fuego, y cuando ese fuego se apaga, la vida espiritual entra en una especie de invierno. Todo se siente más frío, más lento, más pesado. Pero cuando la unción regresa, cuando ese aceite fresco vuelve a descender sobre mi vida, lo primero que retorna es el fuego que consume lo que me estaba estorbando, lo que me estaba apagando, lo que me estaba distrayendo, lo que me estaba robando las fuerzas del alma. Y para hablar de ese fuego restaurado, empiezo con un texto que siempre ha estremecido mi espíritu.
En Jeremías capítulo 20 versículo 9 dice así, y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Qué descripción tan clara del fuego del Espíritu. Jeremías había llegado a su límite. Jeremías estaba cansado. Jeremías estaba frustrado. Jeremías estaba decepcionado. Jeremías estaba herido. Jeremías había dicho hasta aquí llegué, no predico más, no hablo más, no sigo más. Era un hombre que ya no quería continuar, pero aunque su mente estaba cansada, su espíritu había sido marcado por la unción. Y cuando alguien ha sido tocado por la unción no puede vivir sin fuego. Aunque Jeremías quería callar, había fuego en sus huesos. Aunque Jeremías quería detenerse, había fuego en su interior. Aunque Jeremías quería retirarse, había fuego en su espíritu. Ese fuego no lo dejó rendirse. Ese fuego no lo dejó sentarse. Ese fuego no lo dejó abandonar. Porque la unción es fuego que te persigue incluso cuando tú quieres apagarlo. Y ese texto me recuerda algo que he experimentado una y otra vez. Porque cada vez que la unción se alejó de mí por descuido, por cansancio, por exceso de trabajo o por dejar que el enemigo me distrajera, siempre sentí esa frialdad interna, esa falta de pasión, esa falta de brillo. Pero cuando la unción regresó, lo primero que sentí no fue una emoción ligera, sino un fuego profundo quemando todo lo que me había estado estorbando. Quemando la duda, quemando el temor, quemando la pereza espiritual, quemando la apatía, quemando las voces que me decían que ya no predicara igual, quemando las sensaciones que me hacían pensar que ya Dios no me usaría como antes. Cuando la unción regresa, el fuego vuelve a ordenar todo por dentro. El ejemplo bíblico que mejor revela este tipo de fuego restaurador es el de Elías en el Monte Carmelo. Allí en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 38 la palabra dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese fuego no fue un fuego simbólico, fue un fuego real, un fuego que descendió y quemó todo. Ese fuego reveló que Dios todavía estaba con Elías, reveló que Dios seguía respaldando a su siervo, reveló que la unción seguía vigente. Pero más allá de demostrar el poder público, ese fuego fue una purificación interna para Elías. Porque antes de ese fuego Elías estaba agotado, estaba enfrentando oposición, estaba rodeado de falsos profetas, estaba lidiando con un pueblo dividido, estaba soportando cargas emocionales internas. Pero cuando ese fuego descendió, consumió no solo el sacrificio, sino el desánimo de Elías, consumió el desgaste de Elías, consumió la confusión de Elías, consumió la presión espiritual que lo estaba rodeando. Ese texto siempre me ha hablado de una verdad espiritual que no puedo ignorar. Cuando la unción regresa, el fuego regresa. Y cuando el fuego regresa, no solo enciende lo que está apagado, sino que consume lo que estorba. Consume relaciones equivocadas, consume distracciones, consume pensamientos que no sirven, consume hábitos que me estaban haciendo retroceder, consume la voz del enemigo, consume la mentira que dice que ya no tengo futuro, consume las cadenas que intentaban detenerme, consume las estrategias del infierno que buscaban apagar mi asignación. Por eso cuando yo hablo de volver a la unción, no hablo simplemente de sentir bonito, no hablo de llorar en un servicio, no hablo de tener piel de gallina. Hablo de ese fuego que me vuelve a colocar en la senda correcta. Hablo de ese fuego que me vuelve a recordar quién soy. Hablo de ese fuego que me vuelve a enfocar en lo eterno. Hablo de ese fuego que quema lo superficial y me deja solamente con lo que realmente importa. Hablo de ese fuego que endereza mis prioridades. Hablo de ese fuego que limpia mi altar. Hablo de ese fuego que vuelve a darle vida a mis oraciones. Hablo de ese fuego que transforma mi habitación en un lugar de encuentro con Dios. Hablo de ese fuego que vuelve a abrir mis oídos espirituales. Hablo de ese fuego que derrite mi orgullo, que rompe mi autosuficiencia, que quiebra mis excusas, que destruye mis barreras internas. Porque cuando la unción regresa yo no vuelvo igual, no puedo volver igual, no debo volver igual. Ese fuego me cambia, ese fuego me redefine, ese fuego me purifica. Ese fuego me establece, y ese fuego hace en mí lo que yo no puedo hacer por mi propia fuerza. Ahora quiero mostrarte 3 implicaciones que ese fuego produce en mi vida. La primera implicación es que el fuego de la unción me vuelve sensible otra vez. Cuando estoy sin unción me vuelvo duro, me vuelvo mecánico, me vuelvo repetitivo, me vuelvo religioso.
Pero cuando la unción desciende vuelvo a llorar en su presencia, vuelvo a temblar con su palabra, vuelvo a emocionarme por las cosas del Espíritu. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el efecto del fuego: me saca la piedra y me devuelve la carne, me saca la rigidez y me devuelve la sensibilidad. La segunda implicación es que el fuego de la unción me vuelve obediente. Cuando no hay fuego me cuesta obedecer, me justifico, me acomodo, me entretengo. Pero cuando el fuego cae, obedecer deja de ser una obligación y se convierte en un impulso interior. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 26: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Y cuando Él me enseña a obedecer se vuelve natural. No porque no cueste, sino porque el fuego me mueve. La tercera implicación es que el fuego me devuelve el temor de Dios. Cuando no hay unción pierdo reverencia, pierdo enfoque, pierdo respeto por lo santo. Pero cuando el fuego desciende recuerdo que Dios no es mi compañero, Él es mi Señor. Recuerdo que su presencia no es un accesorio, es mi prioridad. Hebreos capítulo 12 versículo 29 declara: Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego no solo me unge, me ordena, me limpia y me vuelve a poner bajo su gobierno. Por eso hoy declaro que cuando la unción regresa también regresa el fuego que consume todo lo que quería apagarme. Y cuando ese fuego vuelve a arder no hay infierno que me detenga, no hay pensamiento que me frene, no hay circunstancia que me robe lo que Dios me dio. Porque donde hay fuego hay vida, y donde hay vida hay fuerza, y donde hay fuerza hay propósito. Cuarto punto: cuando la unción regresa la intimidad que me vuelve a dar dirección. Si hay algo que yo he aprendido en los momentos más duros de mi caminar con Dios es esto: no importa cuánto talento tenga, no importa cuánta experiencia tenga, no importa cuántos años tenga predicando, si pierdo la intimidad pierdo la dirección. Si pierdo la intimidad pierdo la claridad. Si pierdo la intimidad pierdo la brújula. Porque la unción no solo me empodera, la unción me guía. La unción no solo me llena, la unción me dirige. La unción no solo me unge para hablar, me unge para escuchar. Y cuando esa unción regresa a mi vida después de una temporada de desgaste, de cansancio, de sequedad espiritual o incluso de descuido, lo primero que vuelve a establecer no es un don, no es un milagro, no es un aplauso, sino la intimidad que me permite oír de nuevo la voz de mi Padre. Para comenzar este punto quiero usar un texto que ha sido un ancla para mi alma en los días de confusión. En Isaías capítulo 30 versículo 21 la palabra declara así: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él. Ese texto habla de una voz interna, no una voz externa. Habla de una guía espiritual, no una señal humana. Habla de una dirección íntima, no una instrucción superficial. Y esa voz solo se escucha cuando la unción está fresca, cuando la presencia está viva, cuando mi interior está alineado. Esa voz no se oye en la religiosidad. Esa voz no se oye en la rutina. Esa voz no se oye en la prisa. Esa voz se oye en la intimidad. Y yo sé lo que es perder esa voz. Sé lo que es predicar sin escuchar. Sé lo que es ministrar sin claridad. Sé lo que es seguir sirviendo mientras por dentro digo: Señor, no te oigo. Señor, no siento tu dirección. Señor, no sé qué camino tomar. Porque cuando la unción se apaga ese silencio se vuelve más profundo. Pero cuando la unción regresa, cuando esa presencia vuelve a abrazar mi espíritu, cuando esa gloria vuelve a descender sobre mi ser, lo primero que siento no es emoción sino dirección. Es como si el alma volviera a escuchar un sonido que había olvidado. Es como si el corazón volviera a comprender un idioma que se había enfriado. Es como si el espíritu volviera a sincronizarse con la voluntad de Dios. Y para ilustrar esta verdad uso uno de los momentos más poderosos en la vida de Eliseo. En Segunda de Reyes capítulo 3, cuando Josafat y los reyes se encuentran sin agua, sin estrategia, sin camino, la desesperación comienza a dominar la escena. Pero allí Josafat pregunta si no hay profeta y lo llevan con Eliseo. Y en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 Eliseo dice así: Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y esa mano, esa unción, esa visitación divina fue la que le dio la dirección que necesitaban.
Eliseo no habló hasta que la unción descendió. Eliseo no profetizó hasta que la unción lo tocó. Eliseo no dio instrucciones hasta que la presencia lo llenó. Ese texto me revienta el alma de convicción porque revela algo que hoy se ha perdido. Eliseo no se atrevió a hablar sin unción. Eliseo no se atrevió a aconsejar sin unción. Eliseo no se atrevió a guiar sin unción. Eliseo esperó la presencia, esperó la gloria, esperó el toque, esperó la dirección. Y cuando la unción lo envolvió, entonces pudo hablar con claridad, entonces pudo ver con exactitud, entonces pudo declarar con certeza. Esa escena nos enseña que sin unción no hay dirección aunque haya buena intención. Sin unción no hay claridad aunque haya experiencia. Sin unción no hay visión aunque haya conocimiento. Y eso es exactamente lo que la unción restaura en mí cuando regresa. Me devuelve la intimidad que me permite oír la voz del Espíritu. Me devuelve la sensibilidad para reconocer la dirección correcta. Me devuelve la quietud interior donde la voz de Dios se distingue de mis emociones. Me devuelve la capacidad de saber cuándo avanzar, cuándo frenar, cuándo esperar, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo sembrar y cuándo cosechar. La unción me devuelve la comunión perdida, y cuando la comunión se restaura, la dirección regresa como un río que vuelve a su cauce. Quiero mostrarte ahora 3 implicaciones directas de esa intimidad restaurada. La primera implicación es que la intimidad me libra del error. Cuando estoy lejos de la presencia, soy vulnerable a las voces equivocadas. Cuando estoy lejos del Espíritu, mis decisiones se vuelven impulsivas. Cuando estoy sin intimidad, mis pasos se vuelven torpes. Pero cuando la unción regresa, la voz interna me corrige, me advierte, me alerta, me redirige. Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 4: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La intimidad me libra del camino equivocado porque me permite reconocer su voz entre 1000 sonidos. La segunda implicación es que la intimidad me devuelve el propósito original. Cuando la unción vuelve, yo recuerdo para qué fui llamado. Recuerdo por qué predico. Recuerdo por qué oro. Recuerdo por qué ayuno. Recuerdo por qué lucho. Recuerdo que me prometió Dios. Recuerdo que me entregó Dios. Recuerdo quién soy yo en Él. Y esa claridad solo llega cuando lo vuelvo a oír. Porque Romanos capítulo 8 versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía y la identidad están unidas. Si pierdo la guía, pierdo la identidad. Pero cuando la unción regresa, ambas vuelven juntas. La tercera implicación es que la intimidad me prepara para lo que viene. Dios nunca habla solo del presente. Dios habla del futuro. Dios habla del propósito. Dios habla de la asignación. Y sin intimidad yo camino a ciegas. Pero cuando la unción regresa, yo empiezo a ver lo que antes no veía. Empiezo a discernir lo que antes ignoraba. Empiezo a entender lo que antes confundía. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 13: el Espíritu